Antonio Bailos, no voy a decir, tengo entre paréntesis el año en el que nació, pero no es necesario decirlo, catedrático emérito de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, aunque como él nos explicaba antes, esto significa un grado de movilidad que no se explica necesariamente solo por la adscripción a la ciudad de Ciudad Real. Ha sido autor de numerosas monografías, artículos publicados tanto en revistas españolas como extranjeras. Actualmente sigue siendo director de la revista de Derecho Social de la editorial Bomarzo, que forma parte de la International Association of Labor Law Journals, que agrupa las más prestigiosas revistas científicas sobre esta materia en más de 20 países. Y hasta donde sabemos, pues investiga principalmente sobre fundamentos de derecho laboral y la cultura jurídica del trabajo, derecho social europeo, derecho sindical y relaciones laborales. Ha sido investigador principal en numerosos proyectos de investigaciones nacionales y regionales y en la actualidad forma parte del Consejo Asesor de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras. Y en relación con los asuntos de democracia en el trabajo nos parecía absolutamente indispensable no solo traer a Antonio por lo que es también, sino la voz y la experiencia y la expertise de alguien muy vinculado al tema específicamente del derecho del trabajo y que conoce muy bien la legislación española. Así que, sin más, Antonio. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿No? Bueno, yo tengo que primero pues agradecer, como es natural, primero, bueno, a Pedro por su presentación tan cariñosa y eso, pero vamos, también a Agustín Santos y a Pedro Chávez por pensar en mí, ¿no? Simplemente por pensar en mí para participar aquí. Yo estoy encantado de poder intervenir en este curso y más aún intervenir después de la grande reformatrice, ¿no? Que es nuestra querida Yolanda Díaz y nuestra, como diría, nuestra admirada líder, ¿no? Como debe ser. Bueno, venerada líder. Bueno, total, en cualquier caso, yo muchas de las cosas que voy a decir ahora es una glosa de lo que ella ha dicho y por lo tanto ya se lo he anunciado que en definitiva yo me podría decir, pues bueno, pues ya después de escucharte a ti, pues yo ya no tengo nada que hacer, me voy a ir al bar a tomar algo y ya está, ¿no? Bueno, pero además también, efectivamente, también lo ha dicho Agustina al inicio, hoy es muy buen día porque tenemos muy buenas noticias, porque hace mucho tiempo que no teníamos buenas noticias, pero bueno, tenemos buenas noticias políticas con el supuesto francés, ¿no? y el triunfo del nuevo Frente Popular como tal. Bueno, vamos a ver, fijaros que vosotros habéis venido aquí a escuchar una cosa que se dice así, posibilidades y límites de la participación de las personas trabajadoras en la empresa según nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, es un tema muy técnico, es un tema absolutamente jurídico, muy, ¿no? Es decir, ¿cuál es el campo de juego normativo de una regulación sobre la participación en la empresa? Eso es más o menos lo que me venía a decir. Bueno, yo, sin embargo, voy a dar un paso atrás porque, y conecto así con lo que ha dicho Yolanda Díaz, porque a mí me parece que la participación en la empresa, y hablar de participación en la empresa, es una forma sinuosa de realmente plantear el problema fundamental, que es el problema de democracia y empresa, ¿no? Este me parece que es el punto central, ¿no? Y además yo creo que eso es lo que explica por qué, o puede explicar, no sé, vamos a ponerlo así en un posibilismo, puede explicar por qué el artículo 129.2 de nuestra Constitución no ha sido desarrollado en su totalidad, ¿no? Esto es un poco que me parece muy... Es decir, los derechos de ciudadanía, entendidos como derecho de participación democrática en el espacio de la empresa, ¿no? Esto sería un poco la idea. Bueno, yo soy jurista, ya se ha visto claramente, entonces mi discurso va a ser un discurso muy centrado en esa dimensión, ¿no? esa perspectiva, ¿no? Porque realmente para los juristas y yo creo para también en general la teoría política, hay dos mundos que no se conectan, ¿no? Un mundo es el mundo de las libertades públicas y el mundo del ciudadano, y el otro mundo es el mundo de la empresa y del trabajo, que es el mundo de la dominación, el mundo de la dominación privada, porque recordar siempre que el contrato de trabajo es un contrato mediante el cual una persona, la persona que trabaja, se subordina durante un tiempo determinado a el poder heterónomo, decimos nosotros, el poder de dirección y de control de su actividad personal. Es decir, como los juristas somos personas muy finas, ¿no? Nosotros decimos que no, el contrato de trabajo es un contrato en el que no se pone la persona, sino que se pone su fuerza de trabajo. Porque, claro,
no podríamos decir que nos vendemos nosotros mismos, ¿no? Porque esto sería una servidumbre por propiedad, ¿no? Sino que lo que construimos es una figura que es la energía, nuestra energía psicofísica, nuestra aptitud para trabajar. Y eso ya sí es una mercancía, ¿no? Y por eso nosotros, los trabajadores, lo que hacemos es que el contrato de trabajo, el objeto del contrato, es mi energía psicofísica que pongo a disposición de otro para que la dirija a lo largo de un proceso de producción, ¿no? Por tanto, es decir, lo más interesante de esta idea es que el contrato de trabajo es un contrato de subordinación, pero es un contrato de subordinación, que digo, sobre que se presenta como un intercambio mercantil. Es cierto que detrás nadie puede pensar cuál es mi energía psicofísica si no estoy yo, ¿no? Si no estamos nosotros. Pero esto es lo de menos, porque para el jurista ese tipo de realidades no son muy interesantes, ¿no? Sino que tiene que funcionar de esta manera. Bueno, entonces, frente a ese tema, que por tanto, digamos, encuentra su recipiente en la empresa como forma central y permanente de organizar la producción económica, una producción de bienes y servicios que está basada en la creación de riqueza, fundada en el trabajo asalariado como tal. Bueno, pues ese intercambio nos lo coloca en el espacio de lo privado y en el hábitat natural del mercado. Mientras que, sin embargo, la democracia, la ciudadanía, se coloca en otro lugar, en el lugar de lo público, en el lugar fundamentalmente de la política, ¿no? Y por lo tanto, en la idea de un sujeto activo que interviene en los asuntos públicos y determina el interés general, que no es otra cosa, no es el ciudadano, ¿no? Como construcción, como categoría, ¿no? Entonces, mientras que el ciudadano formalmente, ¿no?, aparece como un elemento activo, dotado de una libertad e igualdad, pero que participa en la determinación de un interés general, el trabajador aparece como una persona que acude al mercado, a un mercado específico, en donde trafica con su energía a cambio de una remuneración, ¿no? Bueno, entonces eso quiere decir que hay dos mundos, ¿no? El mundo de la democracia, que es el mundo del Estado democrático, el mundo de la democracia, y el mundo de la empresa, que es totalmente distinta, ¿no? Porque la empresa realmente se configura como un espacio de intercambio contractual. Es decir, el espacio de empresa es el espacio del intercambio contractual entre el trabajo y el salario, el tiempo de trabajo y el salario como tal, ¿no? Y por tanto hay todo un discurso en el cual, que es el discurso en el que nos movemos los juristas, con los juristas del trabajo fundamentalmente, en el cual el elemento crítico es decir, pero vamos a ver, este intercambio, ¿cómo es? Es un intercambio contractual, pero ese intercambio contractual está presidido por la idea de la libertad y de la igualdad de los contratantes. Bueno, pues esto no es cierto, porque sabemos que no es así, que esto no es elemento. Entonces hay toda una crítica sobre ese elemento del contrato individual, de la autonomía de la voluntad, ¿no? ¿Qué autonomía puede haber en querer trabajar si resulta que si no trabajo no como, ¿no? Como dice la canción, si no trabajo no tengo una renta que me permita vivir? Este tipo de temas, ¿no? Esto es un tema que sin duda luego David esta tarde os interesará, o sea, hablará, ¿no? sobre esa restricción de la libertad, ¿no? como tal. Yo me río mucho, pero no os preocupéis porque soy persona que al final me conduzco como un profesional, no hay problema. Bueno, es decir, que después de este tema, evidentemente lo que quiero decir es que la criticidad, si esa palabra existe, la criticidad sobre el elemento contractual del intercambio trabajo-salario, pues ha generado otro tipo de constructum, ¿no? Fundamentalmente, el sujeto individual, en el ámbito de ese intercambio, en el mercado, en el espacio empresa, ese sujeto individual se transmuta en el sujeto colectivo. Es decir, se transmuta en el sujeto colectivo y esa transmutación se refleja en el sistema jurídico mediante la construcción del sindicato,
la representación colectiva de los trabajadores en la empresa. Y este sujeto colectivo es el que realiza el intercambio. Es decir, él es el sujeto del cambio. ¿Y cuál es esta vez ya no hay un contrato individual, aunque ya sabemos que el contrato individual está abajo, ¿no? Sino que es el contrato colectivo. Y es el contrato colectivo, el convenio colectivo, el que representa como elemento típico el intercambio y la determinación concreta de salario y jornada, salario y tiempo de trabajo, fundamentalmente, además de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y a su vez, la huelga, el conflicto, que naturalmente desde la perspectiva individual no tendría razón de ser, la huelga, el conflicto aparece como un elemento que va ligado directamente al hecho de la negociación, al hecho de intercambio, ¿no? Estos son, digamos, pero a su vez no solo existe esa nueva vertiente del sujeto, que es un sujeto colectivo, sino que aparece también la intervención de la norma legal. La norma legal, cuando digo la norma legal, quiero decirse la ley, la administración del trabajo, la inspección de trabajo, la sanción, etcétera, que contiene, limita, prohíbe determinados términos del intercambio. Es decir, dice, no puede haber una determinación del salario de las personas que intercambian, digamos, que trabajan en una determinada actividad o en una determinada empresa, si no es superior a un mínimo, que es el mínimo salarial. Normalmente es el mínimo salarial que aparece en el convenio colectivo, pero conocemos perfectamente la idea del salario mínimo interprofesional que tanto hoy hemos estado hablando como tal, ¿no? O, de nuevo hoy hemos hablado de eso, la jornada máxima. Nadie puede trabajar más de tantas horas, ¿no? Esta es un poco la idea como tal. O determinadas condiciones de trabajo, o elementos de garantía de la salud laboral en determinadas cosas. Bueno, esto lo que todos sabemos como tal. Es decir, la intervención normativa del Estado restringe, condiciona el poder unilateral del empresario en la determinación de las condiciones de trabajo, en la forma de prestar el trabajo, y en la extinción de la relación. Es decir, incluso esa idea clásica de que el empleador, bueno, clásica y que nosotros lo hemos visto en las películas estas americanas, en donde continuamente basta con que uno le diga, váyase, quedas despedido, you are fired, ¿no? Bien, y siempre, no sé por cierto, llevan siempre, no sé si lo habéis visto, llevan una caja, hay una caja de cartón, que yo nunca he sabido cómo es posible que un trabajador tenga siempre una caja de cartón. Se ve que, claro, es una parte del tema. Bueno, lo que voy, que ese despido, esa capacidad de despido, es una capacidad de despido que está también limitada, al menos en el esquema nuestro, está limitada también. Bueno, pero fijaros que ese marco institucional, que es un marco institucional en donde lo colectivo y lo público imperativo es muy importante, ese marco institucional nunca niega el elemento mercantil, nunca niega la mercantilidad del trabajo. Es decir, nunca interpreta ese hecho, esa relación que se está realizando en el espacio empresa, esa relación de intercambio, nunca la interpreta en términos políticos democráticos, solamente en términos mercantiles. Lo que pasa es que lo condiciona, ¿no? Es decir, se mantiene siempre el intercambio trabajo-salario con nuevos sujetos. Puede trascender el ámbito funcional de la empresa y quedarse fundamentalmente en la rama o en el sector. Puede, digamos, condicionar o limitar los contenidos máximos, todos los contenidos del intercambio, lo que queremos. Pero nunca se contradice la mercantilidad del trabajo, es decir, pese a lo que dice la OIT, el trabajo sigue siendo un artículo de comercio, sigue siendo una mercancía. Lo que pasa es que intervenido, es un mercado intervenido, es una transición intervenida, ¿no? Intervenida desde la doble vertiente pública y colectiva, y que, bueno, pues esto tiene una ventaja muy evidente, y es que la libertad, es decir, si el intercambio trabajo-salario en la empresa era el lugar donde convergían la libertad de empresa y la libertad de trabajo, la libertad, no el derecho, sino la libertad de trabajo, bueno, aquí lo que aparece claro es que la libertad de empresa deja de ser esa concepción clásica de la libertad como no interferencia, ¿no?, del poder público. Es decir, es un ámbito en donde la libertad de empresa está intervenida, está intervenida colectiva e individualmente. Bueno, por tanto, este es un elemento común. Bien, lo que sucede es que esa separación, ¿no?, tan clásica entre el trabajo, la empresa
y lo que es el Estado, la democracia, etcétera, pues como es también hoy nos ha recordado Yolanda Díaz, pues cambia. Hay una modificación importante derivado, lógicamente, de lo que han sido las movilizaciones sociales impresionantes fundamentalmente a lo largo del siglo XX, las dos guerras, la derrota de los fascismos, y entonces, en definitiva, el hecho de lo que nosotros conocemos hoy como las constituciones sociales, en donde hay una idea, ¿no? Hay un inicio de la aproximación al espacio empresa de la problemática democrática, ¿no? Esto me parece que es interesante. ¿Y cómo? Bueno, pues primero, yo creo que mediante la generalización de esa noción, que es una noción hoy básica para todos nosotros, que es la ciudadanía social, ¿no? Es decir, el ciudadano ya no es un ciudadano sin atributos, ¿no? Sino que es un sujeto que es miembro activo de la sociedad, que interviene en el espacio público, pero interviene en el espacio público cualificado por su situación social y económica. No se entiende su participación activa en el espacio público sin el anclaje, ¿no?, en una identidad, que su identidad suele ser la identidad de clase como tal, y sin el reconocimiento de que la igualdad formal que aparecía en el constructum, ¿no?, clásico del liberalismo, no tiene que tener en cuenta necesariamente la existencia de una desigualdad material, que es una desigualdad material fundamentalmente económica, pero también cultural, social, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esa idea genera dos cosas. Por un lado, el reconocimiento por parte del Estado, ¿no?, de que esa desigualdad material es un hecho objetivo que debe ser removido, por eso la preferencia de nuestra querida vicepresidenta por el artículo 9.2 de la Constitución española, que realmente le gustaría más el artículo 3.2 de la Constitución italiana, pero cada uno tiene lo que puede, o sea que tampoco podemos ir mucho más allí. El artículo 3.2 de la Constitución italiana es un poquito más duro, pero dice lo mismo: remover los obstáculos que impiden, etc. Ese compromiso, que es un compromiso muy interesante porque implica también no solo el compromiso del Estado y de los poderes públicos, sino también el compromiso de los sujetos sociales en derechos de participación democrática que busquen la remoción de la igualdad sustancial. De hecho, clásicamente los laboralistas hablamos de que el derecho de huelga es un derecho de participación democrática que está funcionalizado al artículo 9.2. Nuestro Tribunal Constitucional juntará siempre el artículo 1.1 de nuestra Constitución, que es el Estado social y democrático, con el 9.2, ¿no?, como tal. Por lo tanto, este es un elemento importante que va unido a que, naturalmente, si hay una enorme desigualdad, en donde en esa desigualdad económica, social y cultural influye de una manera decisiva, por tanto, la mediación del mercado y del dinero en la adquisición de bienes sociales fundamentales para las personas, pues uno de los elementos básicos es elaborar un tipo de derechos que sean derechos de prestación, que sean derechos en los que el ciudadano, ese ciudadano social, pueda exigir al Estado una prestación social, puede ser también económica, etcétera, pero fundamentalmente una prestación social que desmercantilice las necesidades sociales. Es decir, que la satisfacción de las necesidades sociales no dependan de la capacidad adquisitiva de las personas, ¿no? Y ahí está todo ese paradigma de los servicios públicos y por tanto también de la gratuidad de los servicios públicos, la universalización, la universalidad en el goce de los servicios públicos, es decir, el tema desde educación, sanidad, etcétera, o las prestaciones económicas que intentan solventar determinados estados de necesidad, los grandes estados de necesidad, la enfermedad, la invalidez, el desempleo, la muerte, digamos, en definitiva,
la vejez, esto me cuesta pronunciarlo, pese a que no hayas dicho el paréntesis en el que estamos. Bien, a lo que me refiero es que ahí está el sistema de seguridad social, y el sistema de seguridad social, por tanto, es un sistema de seguridad social extremadamente activo en ese tipo de ejemplo, ¿no?, de cómo se construye esos derechos como tal, ¿no? Bueno, y además de eso, elevar los derechos laborales clásicos, individuales y colectivos, pero sobre todo los colectivos, a un rango de derechos fundamentales garantizados por la Constitución al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. Es decir, ya los derechos laborales, individuales y colectivos no son derechos que se limitan a ser actuados en el perímetro del contrato, sino que se habla de ellos ya como un derecho fundamental, y lo cual, por ejemplo, exige o permite que el ámbito de proyección de esos derechos trascienda la empresa y trascienda la rama de producción, ¿no? Clásicamente, vuelvo al tema de la huelga, ¿no? La huelga aparecía fundamentalmente como un mecanismo auxiliar de la negociación colectiva, ¿no? Es decir, como una medida de presión para obtener mejores posiciones de intercambio en el intercambio salarial, tiempo de trabajo, salario o condiciones de trabajo. Pero ahora, a partir de ese momento, la huelga ya no solo tiene como interlocutor al empresario o la agrupación de empresarios, sino la huelga tiene como interlocutor el propio poder público. ¿Por qué? Pues porque defiende el interés de los trabajadores en cuanto tales. Es decir, el interés de los trabajadores en cuanto miembros de un grupo social, de una clase social determinada. Y, por lo tanto, tiene una capacidad de intervención poliédrica, aunque esto es muy cursi, pero bueno, quiere decirse que, en definitiva, puede actuar frente al Estado, pero también frente al poder público, ¿no? Y esto, como digo, esto es un elemento clásicamente de las huelgas generales, para que vosotros lo veáis. Es decir, hay una huelga general. ¿Contra quién es la huelga general? La huelga general es, naturalmente, contra, digamos, unas medidas determinadas, exigiendo puede ser contra o puede ser exigiendo, como tal. Lo que sucede, ¿quiénes son los que sufren la huelga general? Los empresarios, ¿no? Por el grito de dolor de las empresas, que bien conocemos, ¿no? Y, sin embargo, como digo, por eso digo la polivalencia, ¿no?, de esa doble. Bueno, lo que quiero señalar es que, por tanto, ciudadanía social, constitucionalización de derechos laborales, derechos de prestación, llaman un poco a la idea de decir, bueno, vamos a ver, sí, la empresa es un lugar opaco ante la democracia, pero, sin embargo, la democracia, el concepto de escisión tan clara entre público y entre Estado y mercado es cada vez más lábil, ¿no? Es decir, hay una mayor concentración. Y eso se une a que, en la época de madurez, yo creo, el desarrollo de estas constituciones sociales, también al compás de toda una serie de grandes movilizaciones, estoy hablando fundamentalmente de los años 60 y el primer quinquenio de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Es decir, la idea de las primaveras transgresivas, ¿no?, que tanto... Antes del 15M, no quiero yo negar bajo ningún concepto la importancia constitutiva de ese hecho. Pero bueno, estoy hablando de mayo de 68, estoy hablando de Checoslovaquia, estoy hablando del otoño caliente italiano, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una fuerte corriente que busca exportar los derechos democráticos básicos de ciudadanía a lo que se llamaban las instituciones cerradas, instituciones sociales cerradas. Es decir, abrir una especie de comunicación entre la democracia y el goce de los derechos democráticos, no ya en el seno del Estado, sino en instituciones que tradicionalmente estaban cerradas a la democracia, ¿no? Fundamentalmente, como podéis figuraros, el cuartel, ¿no?, pero también la cárcel, ¿no?, o la escuela. No sé si os acordáis de la película aquella famosa If, ¿no?, de Ken Russell. No, bueno, da igual, tampoco pasa nada. No, estoy hablando con gente que ya tiene 86 años, 67, no hay ningún problema. Bien, la familia, ¿no?, pero también la fábrica, ¿no? Bueno, y entonces, en ese sentido, hay dos grandes líneas y dos grandes consecuencias, ¿no? Por un lado,
la vigencia de lo que nosotros llamamos derechos inespecíficos, es decir, no derechos laborales, no derechos atribuidos a las personas que trabajan en tanto que son trabajadoras, sino los derechos atribuidos a los ciudadanos, derechos civiles, que, sin embargo, deben gozarse también en el seno de las relaciones laborales. ¿No? Y esto es un poco técnicamente eso tiene un problema grande para nosotros, que es la vigencia en el ámbito privado de los derechos fundamentales. No voy aquí a entrar en ese tema, pero fundamentalmente lo que interesa es que el reconocimiento de que los derechos civiles y políticos de los ciudadanos se pueden gozar también y se deben gozar también en los lugares de trabajo, es decir, hoy se ha hablado de Marcelino Camacho, pero vamos, hay una famosísima frase: la Constitución no puede quedarse a la puerta de la fábrica. Cuando uno entraba en la fábrica fordista y se quitaba la ropa de civil y se ponía el mono azul, en la taquilla de vestuario no se dejaban los derechos del ciudadano, ¿no? Sino que tenían que portarse con ellos. Eso es un poco la imagen, ¿no? Bueno, una imagen que, sin embargo, hace que, aun reconociendo la vigencia de esos derechos fundamentales inespecíficos, sin embargo, la jurisprudencia en general entiende que la organización del trabajo y el poder unilateral del empresario, es decir, la mediación organizativa determinada unilateralmente por el empresario, es la clave para legitimar restricciones importantes a esa vigencia de derechos. Básicamente, la libertad religiosa, ¿no? Los testigos de Jehová, clásicamente la libertad de expresión, ¿no? Es decir, este tipo de temas. Bueno, eso es una cosa. Es decir, por un lado, es decir, la idea de la democratización de la empresa aparece a través de este segregado, ¿no? El segundo tema del momento es la presencia sindical en los lugares de trabajo, porque el sindicato no estaba permitido en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo lo que estaba permitido eran las representaciones legales de los trabajadores, digamos, organismos de creación electoral que los trabajadores elegían como tal, pero como un organismo de colaboración con la empresa, ¿no? Naturalmente, esa estrategia de colaboración en muchas ocasiones se andaba por los aires, etcétera, pero no había un sindicalista. Entonces, la presencia del sindicato en la empresa, que el sindicato estaba siempre fuera porque, digamos, se le asignaba la idea de una especie de guardián o de tutelador del mercado, del mercado de trabajo, pues bien, que permite que se cree un polo de control de las decisiones organizativas de la empresa con repercusión, sobre todo las decisiones organizativas de la empresa con repercusión sobre el empleo, ¿no? Es decir, que ya no solo la bilateralidad sujeto-colectivo-empresa no solo se refería a la idea de cómo regulo el intercambio básico, trabajo, salario y las condiciones de trabajo, sino que intervengo también sobre la organización concreta del trabajo, ¿no? Este es uno de los temas más importantes. Ciertamente eso provoca la procedimentalización, decimos nosotros, de las facultades de dirección y de control, es decir, someter la decisión que el empresario quiere a una serie de fases procedimentales que llevan consigo la consulta o la información a los representantes de los trabajadores, ¿no? Esta es un poco la idea. Siempre la libertad del empresario permanece al final, pero debe ser enriquecida por este tipo de algo muy parecido a lo que sucede con los actos administrativos, ¿no? En donde hay una participación de los interesados, los usuarios, etc. Bueno, pero a su vez eso lo que alimenta es una teoría que es una teoría puesta en práctica en el momento del contrapoder sindical en la empresa como límite externo al poder privado, ¿no? Y por tanto inicia impulsar una dinámica bilateral conflictiva que cuestiona el poder del empresario. Lo cuestiona en ese espacio, en el espacio empresa, ¿no? No desde otro, sino ahí. ¿Y cuestiona qué? Cuestiona fundamentalmente la organización del trabajo
y las decisiones de la empresa, de la organizativa de la empresa, que puedan repercutir sobre el empleo como tal. Claro, naturalmente, de ahí se salta al intento de intervenir sobre las opciones estratégicas de la empresa, ¿no? Y ahí siempre hay un debate, había un debate en aquella época entre cómo intervenir en esas opciones estratégicas, que además es un modelo que modelo de codeterminación, el modelo de cogestión, una larga tradición que proviene de Weimar, pero que, digamos, en la posguerra alemana se consigue sobre todo para las empresas del carbón, para las grandes empresas, etcétera. Pero esa idea de participar en los órganos de administración y, por tanto, participar en las decisiones que afectan ese tema, luego veremos cómo está, o por el contrario, mantenerse fuera de esos órganos de dirección, pero confrontarlos desde el exterior. Confrontarlos desde el exterior mediante, naturalmente, la creación de mecanismos jurídicos de tal manera que impidieran o que imposibilitaran en muchas ocasiones que la decisión del empresario se pudiera adoptar, la decisión sobre la propia estrategia, ¿no?, empresarial, no se pudiera realizar sin acuerdo, ¿no? Esta es un poco la historia. Y de ahí, de esa época, por tanto, sobresalen dos grandes nociones que han llegado hasta nosotros. Una, muy francesa, ciudadanía en la empresa, ¿no? Esta es ¿Y cuál es la ciudadanía en la empresa? Lo que os he señalado, dos cosas: los derechos fundamentales en la empresa y la acción sindical en la empresa. Esas son las famosas leyes Ogú del año 81, etcétera, etcétera. O, segundo gran tema, la democracia industrial. Es decir, la idea no ya de participación democrática en la empresa, sino la democracia industrial, configurando que el Estado pudiera planificar el conjunto del sistema económico a partir de unas orientaciones democráticas y democráticas marcadas, naturalmente, desde un impulso político como tal, ¿no? Bueno, yo creo que este es el contexto ideológico en el que se mueve nuestra Constitución, ¿no? Que Constitución, recordar que es del año 78, ¿no? ¿Cómo se dice? El régimen del 78, pues eso, 78. Bien, y entonces, ese 78 dice así: los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa. Y añade, para estupor de todos, también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Bien, este artículo no se ha desarrollado, insólito, pero no esta última parte, sino la primera también. Pero fijaros que hay también otro artículo que no se ha desarrollado. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es? El 129.2. Lo que pasa es que vosotros no lo habéis leído nunca. Pero vamos, eso está ahí. O sea que, Bien, segundo tema. También había otro artículo que yo creo que nunca se ha desarrollado mucho, y por eso os digo que la Junta, que es el artículo 131.1. Dice: el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Es decir, el Estado podrá planificar la actividad económica general. Bueno, naturalmente, esto tampoco ha sido muy bien recibido, ¿no? Pero fijaros que es ese contexto, ¿no? En el contexto de los años 70, en donde aparecen las dos ideas, ¿no? Participación en la empresa y democracia industrial, entendiendo como democracia industrial la idea de una planificación de todo el conjunto del sistema económico sobre la base de una orientación política y democrática que marca el gobierno, pero sobre todo lo que marca son los ciudadanos, ¿no? Es decir, esta es la soberanía que reside en el pueblo como tal. Bueno, tranquilidad, que esto va enseguida, esto ya, porque ahora pasamos a un momento negro. Una transición tremenda. ¿Cuál es esta? Pues los pasos atrás de los 40 años de hegemonía neoliberal y flexibilizadora que ha sufrido el derecho en general, la regulación del trabajo, prácticamente desde la gran crisis de 73-77 hasta la gran crisis pandémica del año 20, ¿no? Prácticamente, como digo, 40 años como tal. En donde hay una idea muy clara: la separación tajante del espacio de la democracia en la empresa
de lo que para la ideología dominante en el momento debía definirse la empresa. La empresa solamente es un espacio de intercambio que está mediado colectiva e imperativamente. Pero, naturalmente, la empresa no puede ser considerado como un espacio donde se ejerce un dominio privado, un poder privado. No es un espacio de poder. La empresa, para esta ideología, es simplemente un espacio de intercambio. El poder queda al margen de ese tema. Lo cual no quiere decir que en ese discurso se una esa idea muy clásica del empresariado español y del mundo, que es la no interferencia, ¿no? Es decir, el principio básico que hoy, por ejemplo, vemos en los empresarios es que la jornada de trabajo la pueden reducir por convenio colectivo, pero nunca por ley, porque eso implica una interferencia en mi libertad, en este caso la autonomía colectiva, etc. Bueno, pero aunque los dos discursos van muchas veces muy mezclados, pero lo más importante es, a mi juicio, ¿no? Es decir, la negación del carácter político de las relaciones de poder en la empresa. Y esto es un elemento que el neoliberalismo lo tiene clarísimo, ¿no? Es decir, no hay dominio de un poder privado sobre las personas. Lo que hay es una relación de intercambio entre sujetos, esta vez normalmente sujetos colectivos, es decir, tiene que está mediado, también intervenido públicamente, pero bueno. Eso es lo que explica, desde mi punto de vista, que no se desarrollara el artículo 129.2 de la Constitución en su primera parte, no en la segunda, que estaba claro por qué no. Y que, sin embargo, el artículo 61 del Estatuto de los Trabajadores hable y diga que es participación. Dice, cuidado, usted dice que el artículo 129.2 no está reconocido. No, yo lo reconozco. Y dice, de conformidad con lo dispuesto, tal, sin perjuicio de otras formas de participación, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los órganos de representación regulados en este título. Es decir, confunde participación con representación. Y lo que hace es crear órganos, por otra parte, órganos que ya estaban creados, ¿no? Órganos de representación en la empresa, la representación legal de trabajadores, que, como bien sabéis, son simplemente órganos electivos que crean digamos que se construyen desde el sufragio universal de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de trabajo y que a su vez luego va a servir para medir la audiencia sindical, etcétera. Pero al margen de eso, en principio, lo que hace es un mecanismo puramente de representación, al cual le otorga fundamentalmente derechos de información y consulta. Pero derechos de información y consulta, también le otorga el derecho a negociación colectiva, pero vamos, derechos de información y consulta con escasa capacidad limitativa de los poderes empresariales. Es decir, yo creo que si nosotros leemos el título segundo, que los laboralistas queremos cambiar continuamente, pero vamos, si leemos el título segundo y sobre todo el artículo 64 de ese título segundo, que es un artículo larguísimo, donde dice cuáles son las facultades que corresponden a estos comités de empresa y delegados de personal, pues veremos que ahí, leyéndolo al revés, se puede ver a un sujeto que la empresa, como sujeto, es muy activa, es decir, tiene una gran capacidad de intervención frente al sujeto colectivo, que es la representación de los trabajadores, que realmente es materialmente inerte en cuanto a la realización efectiva de las facultades de control. Y os voy a poner un ejemplo histórico que se ve muy claro. Durante la huelga general de 1988, diciembre de 1988, se paraliza toda una serie de reformas flexibilizadoras que quería el gobierno socialista y se abre una pequeña etapa muy breve en la cual el sindicalismo unitario, por vez primera en el momento, sindicalismo unitario, es decir, Comisiones Obreras y UGT, toman la iniciativa, ¿no? Toman una iniciativa en el diálogo social, en la propuesta de normas, etc. Y una de las normas que crea o que propone es una llamada de manera muy grande, la ley del control sindical de los contratos. ¿Qué quería decir eso? Quería decir lo siguiente. Como una forma de
limitar y controlar el fraude en la contratación temporal, es decir, la realización por parte de los empresarios de contratos temporales en fraude de ley, la mejor manera, se entendía, era que los representantes de los trabajadores recibieran la copia básica de los contratos temporales y, por tanto, una vez que recibieran esa copia básica, decían, bueno, este señor, esto no es un contrato de doble servicio, esto no es un contrato eventual, ha pasado, pide 24 meses en vez de 18, en fin, que hubiera un control sindical por parte de la representación de los trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Pues que, bueno, como podéis figuraros, eso fue configurado o recibido por parte de la patronal como un ataque, vamos, un jus belli, no sé cómo decirlo, un casus belli, ¿no? No, jus belli también, pero un casus belli, ¿no? Tremendo. Entiendo, bueno, ¿cómo es posible? Incluso impusieron un recurso de inconstitucional diciendo que el salario formaba parte de la vida privada, de la intimidad, y que por tanto no se podía ver, no se podía conocer el salario, porque no hay nada peor, es decir, la identidad de una persona está en su cuenta corriente, claro, y no, por tanto, en otro tipo de rasgos como tal. Bueno, bien, como es lógico, el Tribunal Constitucional se mostró más bien reacio a aceptar esa tesis. Pero lo que a mí me interesa de contaros es que, sin embargo, esta ley fue un completo fracaso. Un completo fracaso. Es decir, ese control, ¿por qué? Pues por varias razones. ¿Qué era lo que tenían que hacer los representantes de los trabajadores? Negar la contratación al que estaba en fraude de ley. ¿Cómo podía? ¿Qué mecanismos tenía luego para decir? Estaba informado, pero luego, ¿qué podía hacer? Pasar, naturalmente, a la inspección de trabajo y que en la inspección de trabajo pusiera una multa. No funcionó, prácticamente no funcionó. Y por lo tanto, es una experiencia histórica muy clara en el sentido, desde mi punto de vista, de la inercia, ¿no? De la inactividad real, material, de esa posibilidad de control, ¿no? A través de los derechos de información y de consulta, tal como estaban desarrollados en el título segundo del Estatuto. Por tanto, segundo tema, cuando se conseguían éxitos, cuando se conseguía algún éxito de este tipo de temas, no dependía de la norma, sino fundamentalmente dependía de la capacidad de presión y la correlación de fuerzas. Por eso era muy importante, y fue muy importante, el control institucional del conflicto que se realizó mediante una norma, que era una norma preconstitucional, que es el Real Decreto Ley de marzo del 77, aunque despuntado, digamos, en sus elementos más negativos por la sentencia del Tribunal Constitucional 1181. Pero con todo y con eso, ese Real Decreto Ley establece que la huelga, el concepto de huelga, es una huelga que es única y exclusivamente se manifiesta en el abandono del lugar de trabajo. Es decir, actos que no sean el abandono del lugar de trabajo, actos que pueden ser, por ejemplo, yo qué sé, la alteración del ritmo de trabajo, la productividad, es decir, cualquier otra forma de conflicto que no sea la alteración es ilegal, ¿no? Al margen de toda una serie de restricciones sobre la huelga rotatoria, sobre modalidades de huelga, ¿no? Como tal. Por tanto, hay también un control institucional fuerte sobre el conflicto, de manera que para intentar yugular, ¿no? esas posibilidades. Bueno, finalmente, tras el giro de la legislación de excepción, que paso por ello porque lo conocemos, ahí hay un salto, es decir, un salto cualitativo. El predominio del neoliberalismo, yo creo que cede ante el neolaboralismo digamos, del Gobierno y fundamentalmente del Ministerio de Trabajo en esa etapa que es la legislación de excepción como tal, ¿no? Bueno, ¿qué tendencias posibles de democratización en la empresa hoy, ¿no? Al margen de que eso sea un brindis al sol, como ha anunciado nuestro amigo, que yo creo que hay que ser un poquito más prudente en este tema, pero vamos a dejarlo. Yo estoy también de acuerdo, sé que no hay problema. Yo creo que la influencia del impulso participativo del 129.2, es decir, hay que interpretarlo como una participación democrática en la empresa, ¿no? Y por lo tanto, sin evitar la bilateralidad y el conflicto que lleva consigo la relación de trabajo como tal, ¿no? Y por tanto, sin que se pueda sustituir la noción de participación por una noción de
identidad de fines con la empresa, ¿no? Esto me parece que es un elemento importante. Por tanto, toda una serie de medios que se dan, accionariado obrero, participación en beneficios, pues me parecen muy interesantes, pero yo creo que forman parte de la responsabilidad social empresarial, forman parte tal, pero no de la participación en la empresa. Bueno, ¿cuál es la manifestación clásica de este tema? Pues vamos a hablar en términos europeos, la implicación en la empresa. Y yo creo que hay, pues evidentemente hay toda una experiencia, está la Sociedad Anónima Europea, hay todas las experiencias comparadas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el jueves, como todos vais a venir aquí, pues yo no, claro, pero no pasa nada porque me lo sé, como es lógico. Bien, yo creo que Isabel Ferreras y sobre todo Sara Lafuente, pues que está aquí, van a hablaros de la importancia que tiene el derecho europeo y la perspectiva europea en la posible concreción de fórmulas de participación en la empresa reales y participación en el gobierno de la empresa, etc. Hay que pensar que para el derecho europeo, derecho social europeo, los derechos de información y consulta, lo que sería la Directiva 2002, es como una especie de su seña de identidad, ¿no? Es decir, la seña de identidad del derecho europeo es que el empresario necesariamente tiene que informar y consultar de sus decisiones, ¿no? Esto es un poco la historia. Bueno, hay varios modelos. Normalmente el sindicalismo español se ha decantado, cuando ha hablado de esto, por el modelo del Consejo de Vigilancia, es decir, no formar parte del Consejo de Administración, sino crear un órgano, digamos, propio, que sería el llamado Consejo de Vigilancia, que lo que hace es que tiene un derecho de veto sobre determinadas decisiones del Consejo de Administración. Esto es un poco el proyecto que tanto en comisiones, sobre todo y UGT, como el que más se ha llevado a cabo y que incluso se llevó a cabo en una negociación colectiva, en la negociación colectiva del año 84-86, en acuerdos separados en las empresas del INI, etcétera, etcétera, ¿no? Como tal. Claro, todo este tipo de temas, vosotros hablaréis ya el jueves sobre todo el problema del perímetro, ¿no? No sé quién de vosotros hablaba de la idea del perímetro de las empresas, ¿no? Es decir, cuál es el tamaño, el tipo de empresas que es susceptible de esta participación como tal, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos, por ejemplo, de las posibilidades de intervención de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración o en el consejo de vigilancia? Solamente los contenidos laborales, es decir, los que tengan una repercusión sobre el empleo, o por el contrario, contenidos mucho más amplios sobre la estrategia, por ejemplo, la inversión de la empresa, ¿no? Es decir, o incluso la propia producción, ¿no? Yo me acuerdo cuando los trabajadores de un tren, de una fábrica, CAF, me parece, ¿no? CAF, la vasca, ¿no? Se negaron a producir un tren, un metro para Israel, ¿no? Por entender que se estaba vulnerando los derechos humanos en ese lugar, etc. Este tipo yo creo que es un tema muy interesante para ir desarrollando y pensando ese tipo de historia, ¿no? Y yo quiero señalar aquí que hay una conexión entre esta idea de participación, vigilancia, etcétera, etcétera, con un tema que hoy me parece que no ha salido, y es el deber de vigilancia, o si queréis, la diligencia debida de las empresas transnacionales españolas, en este caso, en la vulneración, en evitar la vulneración de derechos humanos en territorios que no es el territorio español. Es decir, la extraterritorialidad de la vulneración de derechos humanos por parte de empresas transnacionales españolas y, naturalmente, bueno, pues la corrección y, sobre todo, el establecimiento de una obligación de debida diligencia para evitar este tipo de temas. Bueno, esto yo creo que no es participación en la dirección de la empresa, pero tiene una conexión directa con ese tema, ¿no? Y además pensar que hay una directiva que finalmente se ha podido aprobar sobre este tema, sobre debida diligencia y sostenibilidad, y que tendremos que desarrollar, tenemos que transponer en España, y por tanto yo creo que eso es otro tema muy, muy interesante. Bueno, para un clásico como yo, perdón por la chulería. Estabas diciendo lo del paréntesis, ¿eh? Exacto, efectivamente. Está. No digo que soy. Yo digo que soy un clásico como el que soy de Madrid, ¿no? Bueno, a lo que voy.
la verdadera participación, desde mi punto de vista, o la participación más efectiva, es desarrollar y fortalecer los derechos de información y consulta que aparecen conferidos a la representación legal de los trabajadores y, sobre todo, a las secciones sindicales, como verdaderos derechos de negociación. A mí me parece que ese es el elemento clave en este tema, ¿no? Y, por tanto, a mí creo que lo que hay, ese reforzamiento que lleva consigo, evidentemente, que los efectos del incumplimiento por parte del empresario de esas obligaciones de informar y de negociar no solo suponga una sanción administrativa, sino suponga la ineficacia de la decisión empresarial, el fortalecimiento del mecanismo de procedimentalización, etcétera. Es decir, todo lo que es el reforzamiento de esa bilateralidad dentro de la empresa, que lo que hace es no cuestionar, sino contraponer, contrastar, ¿no?, el poder organizativo y de dirección y de control con el contrapoder empresarial. Me parece que ese es el tema. Y ahí hay un elemento que yo creo que también desde Europa que nos interesa profundamente, y es el tema de la transparencia, ¿no?, que es un elemento que va muy ligado a la negociación colectiva, ¿no? Mirad, vosotros conocéis el Observatorio de Márgenes Empresariales que han creado varios organismos oficiales, etcétera. Bueno, el Observatorio de Márgenes Oficiales es un instrumento interesantísimo para la negociación colectiva, porque veis dónde, en qué sectores hay una capacidad del empresariado de poder resistir un aumento salarial o un cambio o una inversión determinada en materia de prevención de riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a lo que yo me refiero es que la transparencia y la transparencia la transparencia como obligación de informar claramente sobre los mecanismos que proceden a la toma de decisiones es algo, yo creo que ayuda, ¿no?, a fortalecer ese tema. En dos temas muy importantes. El tema de la transparencia retributiva, que yo creo que es otro, hoy se ha hablado de eso desde el punto de vista del feminismo, ¿no?, o de la ampliación de derechos de las trabajadoras, pero no solo eso. Yo estoy pensando también en algún tipo de transparencia retributiva de los cargos directivos de las empresas, ¿no? Parece que es muy interesante saber cuánto, y que sea absolutamente público, cuánto es el salario que perciben, salario directo, en especie, en bonus, etcétera, etcétera, los cargos directivos de las grandes empresas, ¿no? Y desde luego hablaremos de un derecho fundamental, que es el derecho a la transparencia algorítmica en la gestión del personal, que este es un tema fundamental hoy para evitar el sesgo discriminatorio, antisindical, etcétera, etcétera. Bueno, un tercer elemento, la reforma de la empresa. Eso me parece que el miércoles Amparo Merino va a venir aquí a hablar de la economía social, ¿no? Bueno, eso es un elemento, es decir, la reforma de la empresa, las fórmulas de nuevo cuño, no tan nuevo, sino muy antiguo, sobre la empresa social. Pero ahí yo creo que hay también otro debate, que supongo que se sacará a colación, que es la reformulación de la clásica noción de responsabilidad social empresarial. Es decir, la responsabilidad social empresarial, que aparecía muy ligada, sobre todo en la mentalidad de muchas empresas, a la filantropía, a algún tipo de código interno de conducta, ¿no?, de conducta y, por tanto, de establecimiento de una especie de misión o de objetivo de las empresas, etc. Yo creo que se puede perfectamente reformularla. Cuando estoy hablando de la debida diligencia es una evolución de la responsabilidad social empresarial. Lo que sucede es que, digamos, alejada de la capacidad autónoma de la propia empresa de darse su propia código de conducta como tal, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad social, entendido como sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, debe integrar la fórmula del artículo 38 de nuestra Constitución, la fórmula de libertad de empresa. No se puede interpretar la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado sin responsabilidad social. Yo creo que eso es un elemento añadido con tal. Y, por último, finalmente, nuevos derechos, que son también nuevos relativamente, pero nuevos derechos individuales y colectivos, con una vigencia efectiva en el espacio empresa, en el espacio. Fundamentalmente
las nuevas solicitaciones de lo que es, por ejemplo, hoy se ha hablado del protocolo LGTBI, ¿no? Es en la empresa como un elemento también. Pero cuidado, todo el tema de las auditorías retributivas y los planes de igualdad. Yo creo que son elementos que introducen democraticidad, nuevos derechos como tal. Y luego, nuevos contextos, ¿no? Yo creo que la salud laboral hoy, también se ha hablado de esto, lo ha hablado Yolanda Díaz esta mañana, ¿no? La salud laboral hoy requiere nuevas fronteras, ¿no? Requiere fijar nuevas fronteras, ¿no? Nuevas fronteras en el sentido de que la propia OIT ha creado como un derecho universal, ha añadido un nuevo derecho universal a los 5 clásicos que tenía: libertad sindical, prohibición de trabajo forzoso, prohibición de trabajo infantil, igualdad. Ha añadido el derecho a un entorno laboral saludable, ¿no? Y esto yo creo que entre nosotros genera la necesidad de atender específicamente el tema de la fatiga informática, por ejemplo, que es un tema importante, o los riesgos psicosociales, que esta mañana se ha hablado como tal. Y, desde luego, ese derecho a la transparencia algorítmica como tal. Bueno, por tanto, ¿esto permite hablar de democracia en la empresa? No, ¿no? Como muy bien decía un maestro bien conocido de todos nosotros, que era Humberto Remagnoli, la empresa puede dejar de ser monárquica y ser republicana, pero nunca podrá ser democrática, ¿no? Pues esto es lo que él mantenía. Pero, en cualquier caso, yo creo que lo que se trata es de insertar elementos de adecuación social, de proporcionalidad, no considerar la empresa como un espacio ajeno a los derechos democráticos. Y, sobre todo, no considerar la empresa como algo fuera de lo que es la situación real, que es la situación de un dominio privado, del dominio de un poder privado, ¿no? Esto yo creo que es importante. El poder privado tiene muchas menos capacidad de ser limitado, sobre todo porque es el poder económico del capital, ¿no? Pero lo que no podemos negar es que es un poder. Y como poder es el ejercicio de ese poder, puede ser arbitrario, se puede corromper en arbitrariedad, ¿no? Y, por lo tanto, no podríamos dejar que el poder privado se corrompa en arbitrariedad, ni que sea simplemente un poder de discrecionalidad, sino que sea un poder reglado, ¿no? Un poder reglado con un arreglo a lo que es los límites fundamentales derivados de la libertad sindical, del principio de igualdad, del principio de no discriminación, etc., ¿no? Y, por lo tanto, establecer un proceso de negociación permanente sobre los cambios organizativos y económicos en las grandes empresas y, en general, en todo lo que son ese tipo de actuaciones que dañan profundamente los derechos democráticos, que es el derecho al trabajo. Antes se habló de la libertad, hoy es el derecho al trabajo como un derecho fundamental que debe afirmarse en una gran parte frente a la libertad de empresa. Pues me parece que este catálogo de temas que he señalado, sin perjuicio de otros muchos, pero ese catálogo de temas podría ser dentro de lo que es el curso, ¿no? Que es nuevos proyectos o nuevas proyecciones de cambio social en materia laboral y en materia de democracia económica, podría ser oportuno. Y lamento haberme extendido, pero ya sabéis que los profesores somos así, incontinentes verbales. Todavía no. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Tenemos como 15-20 minutos, así que podemos hacer un poco lo de antes. Agrupamos algunas preguntas, intervenciones, comentarios, etcétera. ¿Quién se anima? Hacemos un poco de autodeterminación. O aquí, que se ponga en el... Creo que por ahí había un micro, no sé si guardaba ahí debajo. Bueno, vale. Bueno, no, excelente, muchas gracias. Creo que comparto muchas de las reflexiones. Tal vez un comentario. Bueno, como decía, mi nombre es Julián, estoy haciendo pues mi doctorado, mi proyecto de investigación es cumplimiento en sostenibilidad. Y lo que he venido detectando un poco es que la narrativa dominante de la sostenibilidad también está capturada por el neoliberalismo, ¿cierto? Entonces hoy uno encuentra a los jóvenes, que aquí hay muchos, donde se vende que la sostenibilidad sin las empresas pues no es posible, ¿cierto? Digamos que eso captura inmediatamente la forma de plantear proyectos y desarrollar ideas.
¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera lo que ha venido generando la sostenibilidad, ¿cierto? Es una orientación, digamos, costo-beneficio, ¿cierto? Y yo creo que esa idea de costo-beneficio también hay que cambiarla, ¿cierto? Es decir, o sea, mi reflexión es que hay que ir con cuidado cuando se enlaza, digamos, todo este tema de participación con la sostenibilidad o con la responsabilidad social corporativa, ¿cierto? Hay que ir con cuidado porque hay una narrativa, digamos, neoliberal que está basada en el costo-beneficio. Hay un economista que últimamente he venido leyendo que se llama Eloy, es un francés, Eloy Laurent, perdona la expresión, es un economista que viene planteando, digamos, que hay que cambiar esa idea de costo-beneficio por los co-beneficios, ¿cierto? Y ahí la narrativa, que ahí estoy totalmente de acuerdo, la narrativa en la salud, creo que es una puerta que hay que empezar a explorar, ¿cierto? Y la salud no entendía como la clásica que tenemos digamos, en el mundo del derecho laboral como riesgo, o sea, vuelvo a la idea de riesgo, sino como una narrativa de resultados en salud, ¿cierto? Entonces, cuando la sostenibilidad converge con la salud, ¿cierto? Se puede plantear cuáles son esos resultados de salud que se necesitan como co-beneficios y cambiar, digamos, el discurso, ese discurso dominante. Y esos co-beneficios, ¿cuáles pueden ser? Pues la participación en la empresa, ¿cierto? La democracia, digamos, el principio de precaución, digamos, en materia ambiental. Entonces, digamos que ahí la salud es un buen elemento y yo creo que hay que cambiar el concepto de salud como esa idea simplemente de riesgo, ¿cierto? De riesgo, digamos, de accidente y empezarla a entender como esa salud colectiva, esa salud pública. Entonces, quería no solo plantear esa reflexión porque, digamos, la debida diligencia pues, que también es un hecho y que también puede ser aprovechada para reglamentar, pues ya marca también digamos, una tendencia y es que las empresas pues las empresas están viendo los derechos humanos como un riesgo, o sea, vuelvo a la misma narrativa, es decir, o sea, uno va a un foro de empresarios y me da tristeza es porque ven un derecho humano es como un riesgo, entonces, bueno, ¿cómo ese riesgo lo mitigo? O sea, en vez de hablar de co-beneficios, ¿cómo lo promociono? No, o sea, promoción salud, ¿cierto? O sea, no, pero es como lo mitigo como riesgo, digamos, de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, claro, la directiva dice, no, entonces, ¿cómo lo mitiga? Tiene que priorizar los derechos humanos, entonces las violaciones más graves y las menos graves. Y dicen que esto está sustentado en la guía, digamos, de prevención de RAGI y demás, pero de alguna manera está permanentemente esa idea del riesgo y no del co-beneficio. Entonces, era como plantearlo porque creo que la participación, digamos, de la empresa, si se plantea como un beneficio y se regula, ¿cierto? Que vuelvo ahorita con la idea de pronto de la regulación, se regula desde la perspectiva de salud pública, se puede lograr, digamos, también digamos, buenos cambios. Y perdón la extensión del comentario. ¿Alguna otra opinión, pregunta, sugerencia? Venga, animaos. Si no, yo voy respondiendo y luego ya si se animan, si se calientan, pues no. Si no, le dejamos la palabra a un profesor que se ha definido a sí mismo como incontinente verbal. Efectivamente, pero no creo que solo sea yo, son muchos amigos míos, pero bueno, lo que voy. Bueno, yo creo que lo que decía Julián, claro, eso es un tema muy clásico, ¿no? En todos nosotros, ¿no? Fijaros que el tema de la debida diligencia entendida un poco como compliance, ¿no? Es decir, lo que tú decías, vamos a ver, como esto es un riesgo, y es un riesgo tal, si yo planifico la manera en la que voy a evitarlo y espero y digo esto, si luego el riesgo se produce, yo quedo liberada de responsabilidad. ¿No? Esta es un poco la historia. Bueno, pues es todo lo que, naturalmente, todo este tipo de construcciones tienen dos miradas, ¿no? Hay una mirada que es la mirada clásicamente que afecta, por ejemplo, a cómo reconozco que la vulneración de derechos humanos perjudica a la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de su eficiencia económica, ¿no? Y esto es una manera de mirarla.
pero es una manera, cuidado, que admite varias miradas. Por ejemplo, la idea del cobeneficio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la idea del cobeneficio es una idea muy de la responsabilidad social, desde un punto de vista, ¿no? Bueno. Y luego está la otra, ¿no? Que es la otra, es la de decir, mire, vamos a ver, desde el exterior, ¿no? Vamos a ver, me da igual si es eficiente económicamente o no. Es decir, una figura como puede ser una figura como la que estamos regulando, que es fundamentalmente la imposición por parte del Estado de un deber de vigilancia para que las empresas de este Estado, las empresas matriz que están en ese Estado, resulta que no puedan vulnerar derechos fundamentales fuera, lo que más me interesa es ver cuáles son las garantías, cómo puedo conseguir que eso se produzca, ¿no? Con independencia de que efectivamente puede que lo sea, ¿no? Es decir, yo creo que hay una serie de estudios sobre la responsabilidad social, no sobre el tema de dirección, sobre la responsabilidad social, entendiendo que la responsabilidad social correctamente llevada es eficiente en términos económicos para la empresa, ¿no? Por lo tanto, toda institución siempre, como tú muy bien sabes, porque estás en la tesis doctoral, tiene esa posibilidad de mirarse desde los dos lados, ¿no? Nosotros, los laboralistas, pues tendemos, lógicamente, a mirarlo más desde el punto de vista del reconocimiento de un derecho y de las garantías eficientes, ¿no? De la para nosotros, lo del coste-beneficio realmente es más la validez y eficacia del derecho, ¿no? Eso es como nosotros vemos. La validez de la declaración en un momento dado de un derecho determinado o de una obligación o de un deber determinado y la forma en la que ese deber o ese derecho se manifiesta y, por tanto, cuáles son las garantías, los instrumentos, los mecanismos, ¿no? Como tal, ¿no? En ese sentido, por eso hoy hablaban de que el sindicalismo, en definitiva, se desarrolla o se despliega sobre cosas más pequeñas, ¿no? Yo siempre... Me parece que es la idea del Dios de las pequeñas cosas, ¿no? Que era una novela, el título de una novela muy hermosa. Bueno, pues efectivamente el sindicalismo, pero en general el derecho al trabajo, se preocupa de una cosa muy modesta, ¿no? Y es las aspiraciones de la gente común que quiere vivir con una cierta, como diría, vivir una existencia que sea una existencia digna, ¿no? Y esto es un poco lo que busca el derecho al trabajo. Pero esto mismo es lo que pretende esa actitud, este programa político en el que hemos estado viendo, que es lo que decía hoy Yolanda Díaz, ¿no? Decía, no, lo que quiero es aspirar a cambiar la vida de las cosas, la vida de las personas para mejor, ¿no? Bueno, esto que parece tan pequeño y que se hace sobre pequeñas historias, sobre pequeños pasos, sobre el hecho de que cuando uno cobra 470 euros puede pasar a 540 y para él es un elemento muy importante, el hecho de que puede compatibilizar la prestación de desempleo con un trabajo pequeño de escasa calidad. Es decir, este tipo de pequeños datos son datos fundamentales, el hecho de que un empleado de hogar pueda tener desempleo, después, es decir, ese tipo de temas son temas pequeños pero que son enormes, dan enormes pasos, ¿no? Normalmente nosotros los que nos dedicamos a esto nos gusta más la cosa más general, ¿no? Pero esto en definitiva cambia la injusticia del mundo, ¿no? Cambia en definitiva el sistema económico. No estamos hablando siempre de un sistema económico especialmente injusto, especialmente violento. Esto como, sí, yo estoy de acuerdo con todo ello y estamos de acuerdo, pero en definitiva yo creo que el preparar, ¿no?, esas pequeñas cosas que mejoren la existencia es un elemento importante. Gracias. David. Sí, yo tengo una pregunta con dos caras. La primera tiene mucho que ver con temas de sindicalismo. No sé si te la tendría que hacer a ti también la pregunta. Bueno, para mi parte es una conversación. Y la segunda es más de teoría política, teoría del derecho. Por cierto, agradezco mucho la charla, es interesantísima y sobre todo el paso atrás que has dicho que querías hacer al principio, que ha permitido iluminar muchísimas cosas y solamente conectar con cosas que íbamos haciendo. Y yo luego cuando has concretado en cuestiones más técnicas, creo que nos ha ido muy bien la primera parte, o sea que bueno, me lo he pasado muy bien. No iba a buscar palomitas porque creo que no hay. Bueno, la pregunta bien concreta. Es decir, el contrato de trabajo es un contrato de sujeción, de dominación, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Y entiendo que esto tiene que ver con la disposición en la que vivimos en el capitalismo. Entonces, es una pregunta muy de estrategia sindical, ¿no? Entiendo que los sindicatos tienen que, y esto lo digo con toda la simpatía hacia los sindicatos, pero hemos de repensarlos también, ¿no?
han de poner las luces cortas del convenio colectivo, de la negociación concreta, porque si no, en la curva, si hay luces cortas, en la curva te metes una hostia. Pero habría unas luces largas que apuntarían precisamente pues, a la reapropiación de recursos para compensar esta disposición capitalista. Y ahí es donde nos encontramos con el famoso sindicalismo social, y o sea, que pasaría por decir, no, lo que hay que hacer un sindicato es asegurar que la gente que representa, si es que es capaz de representarla, pues tenga vivienda, tenga sanidad, tenga educación, tenga energía, tenga agua, quizás ingresos desvinculados del mundo del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Crees que o sea, estás de acuerdo con esto y crees que quizás una de las asignaturas pendientes de nuestros sindicatos, con todo el cariño hacia ellos, es esta pata más social de su labor sindical? Esta es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, me ha interesado muchísimo todo esto que decías de los derechos fundamentales inespecíficos. Y tú creo, esto es una pregunta desde la ignorancia de cuestiones jurídicas. Tú esto parece que lo vinculabas mucho a derechos cívico-políticos, ¿no? Si cuestionamos, como yo te entiendo hacer, la división de Marshall, no hay derechos civiles y políticos sin derechos económicos y sociales, ¿podríamos decir que esos derechos fundamentales inespecíficos pueden ser también los derechos económicos, sociales y culturales? Por cierto, primera parte de la pregunta, tarea fundamental del sindicalismo social, si es que la contemplamos. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente, en los dos. Bueno, porque además los dos pueden ser contestados a la vez, ¿no? Prácticamente. Vamos a ver. Yo creo que el problema del sindicalismo es mucho, ¿no? Tiene muchos problemas, pero yo creo que es una institución que tiene buena salud. Esto es un primer problema que es importante señalar. O sea, hay otras instituciones que están, como diría una tía mía, delicadas. Tienen una salud delicada, ¿no? Pero el sindicalismo no. El sindicalismo tiene buena salud. Tiene buena salud. Son posiblemente las organizaciones sociales más fuertes que tenemos en España. Prácticamente, digamos, son organizaciones de masas reales. Y por tanto, bueno, pues yo creo que eso es y muy activos, ¿no? Y luego con una gran inserción en el mundo del trabajo. Porque la inserción en el mundo del trabajo no se mide en términos de afiliación, que es una afiliación importante, de todas maneras, ¿no? Millonaria, es decir, que hay millones de personas, no de millones de personas como si fuera China, pero vamos, no, hay millones, es decir, tanto comisiones como UGT tienen más de 1 millón de personas, con lo cual es una organización importante, sino fundamentalmente se mide en la representación, la tasa de representación, en estos organismos de representación en donde la presencia de los dos grandes sindicatos llega a ser 2/3, ¿no? Y por lo tanto, digamos, en cuanto al voto, entonces desde ese punto de vista digo que tienen, no, ¿cómo podría yo decirte? Tienen una necesidad de tener que estar sobre lo cotidiano, ¿no? Y lo cotidiano es, pues eso, la negociación colectiva, pero cuidado, es también la organización concreta de trabajo, la salud laboral, etcétera, etcétera. Eso es un poco el tema. Pero a su vez, desde hace mucho tiempo, y sobre todo por un problema también histórico-político, en el caso español, lo que se viene a llamar el carácter sociopolítico del sindicato, ¿no? Que tú has un poco social, tú le llamas, el carácter sociopolítico del sindicato ha sido una reivindicación clásica, entre otras cosas porque cuando llega la transición y antes de la transición, la reivindicación más importante de los sindicatos, aparte del salario, etcétera, etcétera, era la amnistía, y por tanto un elemento amnistía y libertad, ¿no? Y libertad de los presos políticos. Por lo tanto, había una reivindicación directamente política y entonces eso ha generado la necesidad de que en un momento dado el sindicato se preocupara del trabajador, de la persona trabajadora, en su completud, no solo en los lugares de trabajo, ni cuando en un momento dado, digamos, sale del trabajo porque está desempleado, sino fundamentalmente como ciudadano, ¿no? Y esto es un poco el segundo paso. Entonces ahí, en ese segundo paso, tiene también repercusiones organizativas. Es decir, tradicionalmente,
La estructura sindical es una estructura sindical vertical, empresa, rama, territorio, Estado, pero las organizaciones territoriales, es decir, lo que son las uniones, etcétera, etcétera, tienen un cometido fundamentalmente sociopolítico. Es decir, que tienen una gran capacidad, o deberían tener una gran capacidad para intervenir, por ejemplo, en aspecto de inmigración, el tema de los CITES, el tema de la incorporación de formación e intento de inserción de la inmigración, el tema de vivienda. Prácticamente lo que hace es que actúa con las asociaciones de vecinos, pero no tiene otra capacidad como tal, pero sí el desempleo, la organización de los desempleados, etcétera. Es decir, o sea, ha habido siempre experiencias sobre ese tema sociopolítico muy interesante. El único problema, bueno, y luego los derechos económicos y sociales, que fundamentalmente hay uno que es para el sindicato decisivo, ¿no? Y es la seguridad social. Entonces, todo lo que es el derecho prestacionales en materia de seguridad social ha sido desde siempre un elemento básico. De hecho, el Pacto de Toledo, hay un Pacto de Toledo entre partidos políticos, pero hay un Pacto de Toledo entre sindicatos, empresarios, etc., ¿no? Y esto es también un elemento central. De hecho, esta tan criticada idea de lo que se llamaría la prestación no contributiva es una creación real del sindicato en el año 91. En el año 91, para buscar justamente este tipo de subsidios asistenciales para personas que estaban en una dificultad económica, incapaces o ancianos, pero que no habían cotizado, se les dio ese tipo de prestación no contributiva. Es decir, que el tema de lo que es la prestación o el tema de la dependencia o el más conocido, el ingreso mínimo vital, ¿no? Es decir, de hecho, hay una iniciativa legislativa popular que es la que dio lugar al ingreso mínimo vital. Es decir, que hay un elemento, hay una parte. Lo que sucede es que, y esto es lo que yo creo que es el tema que está ahí, es que la crítica al trabajo asalariado, ¿no?, que es una crítica que yo creo que todos compartimos como una servidumbre, ¿no?, como esa servidumbre por contrato, ¿no?, que es la historia como tal. Bueno, yo creo que ha llevado a una parte de la izquierda a desplazar la acción estratégica de reforma fuera del salariado. Esto yo creo que ese es el tema. Como dando, por supuesto, tiene una parte positiva, que es que busquemos esa nuevas fronteras por ahí, pero tiene una parte negativa, ¿no? Y es como decir, esto morirá solo, ¿no? Es decir, es un poco como decir, las hojas de otoño caerán, ¿no? Lo que pasa es que el sindicato no comparte eso, porque dice, no sé si tiene mala salud o si está delicado o no, pero la verdad es que el dominio espantoso que genera el poder privado en la empresa sobre la vida de las personas es inconcebible. Y vemos que, o por lo menos en el futuro de las personas, el futuro previsible de la vida de las personas, no va a cambiar, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que genera una cierta, vamos a llamarle, no contraposición, sino una especie de especialización. Es decir, el sindicato y los laboralistas nos especializamos en la crítica al salariado, pero también la idea de intentar ciertas garantías, etc. En la otra parte entendemos que es interesante, pero que es que te colocan en el espacio de la ciudadanía sin, digamos, donde el trabajo no otorga identidad al ciudadano. Este es un poco lo que y sin embargo nosotros entendemos que el trabajo sigue otorgando una identidad muy importante en términos democráticos también, ¿no? Esto es un poco digamos, para resumir la historia. Que no sé si lo he hecho, pero lo he intentado, ¿no? Yo te quiero hacer una última pregunta. Bueno, una observación. Me ha gustado mucho la contraposición que has hecho entre la plaza y el mercado, y en las incursiones del mercado en la plaza, mucho más potentes que las de la plaza en
en el mercado, como bien sabemos. Creo que es una imagen que visualiza muy bien las correlaciones de fuerzas sociopolíticas que se producen en estos y en otros debates, y creo que es muy interesante, ¿no? Me ha gustado mucho también, porque creo que forma parte pues, un poco del background que se va consensuando en relación con esto, que la idea de la participación es mucho más compleja y multifuncional y multinivel que referirla solamente a los debates en torno a la participación o no en los consejos de administración, ¿no? O sea, es decir, que creo que la participación política y la democracia en la empresa tienen más caras, es más poliédrica, haciendo uso de ese concepto que no te gusta, más poliédrica que lo que parece, ¿no? Ahora bien, me pregunto, o sea, tengo la sensación, no porque tú lo defiendas, sino porque tú has hecho mención a eso en tu intervención, que hay una cierta resistencia que yo no alcanzo a comprender, a cuestionar el núcleo de poder de las decisiones empresariales, ¿no? Es decir, es como si todo nos parece bien, pero no queremos participar, no queremos mancharnos, no sé muy bien cómo explicarlo, participando en los consejos de administración, por diferentes razones. Pero ese es el núcleo de poder real en el que se toman las decisiones, ¿no? Y además aparece una paradoja cada vez más evidente. O sea, las razones de la democracia en el trabajo siempre han sido muy normativamente muy consistentes, pero es que en los últimos decenios todo lo que tiene que ver con la transición digital, con la transición ecológica, hacen no solamente mucho más pertinente el debate, sino que además exigen a la parte trabajadora un nivel de skills informativas, digitales, etcétera, muchísimo más potentes, que no tienen ninguna contraprestación, no solamente en términos monetarios, sino tampoco en términos de participación en la empresa, ¿no? Entonces, no alcanzo a comprender muy bien por qué esa resistencia a participar en el núcleo duro de las decisiones políticas de la empresa. Porque si no hacemos eso, como tú bien decías, pues podrá pasar de ser una monarquía autoritaria a una república autoritaria, pero no será ninguna democracia, ¿no? Sí, también tenía una pregunta. Sí, y así jugamos las dos. Vale, sí, yo quería hablar un poco desde el enfoque del sindicalismo, ¿no? De cómo se puede volver a fortalecer a los sindicatos a través de la huelga, ya que, como también comentabas un poco en el contexto, a través de la flexibilización y el neoliberalismo se han implementado políticas pues como los servicios mínimos que realmente desligan una parte quizás de lo público y de lo privado, ¿no? Porque llevan a solo que la huelga sea solo el problema de unos trabajadores y no realmente de una sociedad que está cada vez limitando los derechos de estos trabajadores y de las empresas a la vez que también funcionan dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y lo llevaba, por ejemplo, lo pensaba en Renfe, si el personal de Renfe hacía huelga, había unos servicios mínimos que no satisfacían quizás a todo el público, a toda la demanda, pero sí que continuaban con ello y no impactaban en la sociedad como para que también la sociedad apoyase la huelga, ¿no? Entonces era un poco esa pregunta. Muy bien. Perfecto. Muy bien, porque a mí además la huelga a mí me gusta mucho. O sea, yo soy un gran tal. Bueno, vamos a ver. Empiezo con Pedro y luego sigo contigo. Yo creo que hay muchas razones para ese... Vamos a ver, no es tanto una resistencia, ¿no? Sino una reluctancia, ¿no? Porque hay muchas razones. Una, obviamente, la que tú señalas, ¿no? Es decir, uno no está ahí en el Consejo de Administración para no entender nada, ¿no? Y entonces ahí hay un problema derivado de la transparencia. En el Consejo de Administración, al margen de la enorme documentación que te dan, ¿realmente se deciden las cosas? Porque este es el otro punto. Yo creo que no, ¿no? Y esto es un elemento importante para entender que si al fin y al cabo estás ahí, estás legalizando al final una serie de cosas. Te pongo ejemplos muy claros que han sucedido con la participación institucional en consejos de administración de cajas de ahorros, etc. En donde había una participación sindical. Pero una participación sindical ahí ya no inerte, sino yo diría, pues, porque no se enteraban de nada, no sabían cuando compraban el banco, no sé qué, no tenían ni idea. No había, o sea, no había una estrategia, no solo es eso, sino que no había una estrategia, como por otra parte es razonable. El sindicato no puede tener en su cabeza decir cuál es la estrategia financiera que debe tener una... Entonces, eso es un elemento que yo creo que es importante. Por lo tanto, la tendencia natural es decir, bueno, vamos a ver, al margen de algún tipo de elementos que conocemos, pero la tendencia natural es decir, bueno, mire usted, si usted va a tomar una decisión sobre lo que usted me diga, pero me afecta, entonces yo digo que no. Esto es un poco, ¿entiendes? Digamos que es más reactivo
por esa dificultad. Yo creo que es esa, ¿no? Yo creo que es eso, al margen de que también hay otro tipo de planteamientos o de justificación más ideológicas, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, al final cuando uno está en el Consejo de Administración se siente parte de la empresa, etcétera, y nosotros no somos parte de la empresa. Nosotros somos somos el otro. Nosotros somos el otro, ¿no? Hay una otreidad, ¿no? Y esto es un poco que cada día, naturalmente, no tiene por qué ser, ¿no? Yo puedo poner ejemplos muy recientes de algún dirigente sindical que ha pasado directamente de ser dirigente sindical a dirigente de la patronal. Previo paso, naturalmente, por la universidad, lo cual siempre es sospechoso, ¿no? Como es natural. Pero bueno, pero en fin, o sea, que hay supuestos. Pero me refiero que yo creo que, no sé, ¿entiendes? Yo interpreto esa idea más como una reluctancia y decir, bueno, es que además, es que yo en los consejos de administración no decido. Porque ya está decidido, porque lo que está decidido es la OPA, no sé qué, que ha hecho, no sé qué, porque González ya ha realuciado con los tíos y ya han llegado a un acuerdo y además tienen 4 fondos de inversión que dicen, ¿entiendes? O sea, esto es un poco la idea que hace referencia a la propia capacidad, digamos, vamos a llamarla, de la corporación, de que el Consejo de Administración funcione realmente como un órgano de dirección y no que sea realmente un órgano que, digamos, que registre decisiones que se han otorgado, que se han realizado fuera, ¿no? Esto es mi primer elemento. El tema de la huelga es un tema muy interesante porque huelga y sociedad, ¿no? Huelga y sociedad civil, huelga y ciudadano. Porque claro, la idea clásica que tú señalabas es que, en definitiva, dice, bueno, sí, yo hago una huelga en un sector determinado, pero este sector determinado, a los que les privo del servicio público que estoy haciendo, afecta también a tantos y tantos trabajadores, ¿no? Y entonces esta es la idea de la autorregulación, ¿no? Nosotros siempre mantenimos la idea de que ese contraste de intereses entre el interés del huelguista y el interés de digamos, de lo que es el conjunto de la población, pues aparte que se puede hacer técnicamente sobre la base de la conciliación entre derechos fundamentales, etcétera, pero lo que tenía que llevarse es a que sea el propio titular de la huelga el que pudiera efectuar él mismo la autorregulación, ¿no? Esto en España, como saben, no es así. Es decir, lo que ha sucedido ni siquiera como el sistema italiano, donde hay un sistema más interesante, que es de negociación colectiva, etc. Aquí lo que se hace es que es el propio poder público, la autoridad de gobierno, lo que sea, la que impone los servicios mínimos. Pero cada día más hay una práctica que es una práctica de negociación de esos servicios mínimos, ¿no? Ya ha habido una práctica muy interesante en la cual, a pesar de que nominalmente sigue siendo el poder público el que designa los servicios mínimos, esos servicios mínimos en un momento han sido pactados, ¿no? Y cuando no son pactados, hay un procedimiento especial de tutela ante el juez en donde se pide una medida cautelar. Y esa medida cautelar, en muchas ocasiones, el juez, utilizando elementos tan fáciles, oiga, mire usted, hace 2 meses hicimos una huelga y el servicio mínimo fue este, y ahora hacemos la misma huelga y el empresario nos quiere, la autoridad laboral nos quiere meter el doble de servicio mínimo, ¿no? Entonces, ahí en muchas ocasiones el juez ha podido hacer. Pero en cualquier caso, el servicio mínimo es una técnica que tú dices de conciliar intereses, pero es también una técnica de represión profunda del derecho de huelga. Porque basta con que el poder público lo que haga sea digamos, poner un servicio mínimo, nosotros lo llamamos servicio mínimo copioso. El servicio mínimo copioso pues le hace que evidentemente, que la huelga no funcione, ¿no? Porque ni lo nota el público, pero no es que no haya una limitación o como tú dices, no, es que el público no lo nota para nada. Entonces también el trabajador dice, bueno, ¿por qué voy a perder yo mis salarios encima? O sea, hago huelga y encima no se nota. Pues la verdad, pues mejor no. Porque no se ve el conflicto. Claro, entonces, por tanto, ahí también hay un problema. Por eso es muy interesante que fuera la autorregulación por parte de los pueblos. De todas maneras, el problema de la huelga en España es un problema irresoluble porque es un Real Decreto Ley preconstitucional que ha sido modulado por el Tribunal Constitucional, pero ha conseguido hacer un parteaguas, ¿no? Está la huelga en los servicios públicos, porque aunque le llamen esenciales, realmente son los servicios públicos, y la huelga en el sector privado. La huelga en el sector privado está mejor, está más
digamos, la jurisprudencia constitucional ha podido ser administrada mejor sindicalmente, la huelga en el sector público con los servicios mínimos es más ruda, ¿no? Es más difícil, ¿no? Porque además encima tenemos que ir a la jurisdicción contenciosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, eso es un tema que requeriría una nueva ley de huelga, pero ¿quién hace una ley de huelga? ¿No? ¿Con qué fin? ¿No? Es decir, hoy posiblemente el gobierno podría hacer una ley de huelga, pero luego no es razonable, ¿no? Entonces la gente prefiere el statu quo, es un poco lo que... Es decir, el sindicato prefiere el statu quo y el poder público, desde luego, prefiere estar así, y los empresarios, bueno, mantienen también su historia, pueden, porque la legislación les permite también el, ¿cómo podría decir?, el jugar, ¿no? El jugar a favor, esto es una huelga política, es una huelga ilegal, en fin, ¿no? Tienen también su historia. Pero bueno, de esto hacemos otro curso de verano sobre esto, porque la verdad es que es un tema muy interesante. Bueno, pues si no hay más intervenciones, muchísimas gracias al profesor Antonio Bailos, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias. Esta tarde creo que es un muy buen comienzo para poner encima de la mesa unas buenas parte de las cartas con las que vamos a jugar en estos días y para que nos den como resultado una buena partida. Uno de los aspectos que se ha tocado esta mañana, que yo creo que era muy interesante, era el debate sobre asistencialismo, universalidad y tratar de ver este tema en una dimensión un poco más holística, un poco más amplia, afectando a un conjunto un poco más extenso de cuestiones. Y en ese aspecto, y en ese debate asistencialismo-universalidad, todo el debate sobre la renta básica universal es un debate central. Y además ha sido un debate pionero, ¿no? Así que yo creo que tenemos la suerte además de contar con David esta tarde, así que a las 4 nos vemos. Muchísimas gracias. Muy bien.